Shalom amigos, bienvenido una vez más a los Shurim HaTorah, que los hemos hecho habitual ya todos los días martes a partir de las 8 de la noche, desde la Sinagoga Mesiánica Sar Shalom, y aquí con el rabino mesiánico William Ferrer, que nos está acompañando. Y recuerden que una vez al mes nosotros tenemos una clase con nuestro rabí, de modo de reforzar todo lo que venimos estudiando durante tres veces al mes. Entonces él da la clase para reforzar todo lo que hemos venido estudiando. Siempre es un honor tenerlo con nosotros, Rabí, siempre para aprender cosas nuevas, y como dice la Escritura o como dice el Tratado de Padres, siéntate a los pies de los sabios y bebe sus palabras. Bueno, eres todo para todos, buenas noches, Shalom Lejulam. Para mí es una bendición siempre estar aquí compartiendo con mis hermanos. Siempre es una bendición poder sentarnos y poder compartir y hablar Torah, que esa es nuestra delicia. Sí, definitivamente este es un espacio que se ha catalogado por un eslogan muy particular, y es, como dice la Escritura, como dijo David Hamele, descubrir las maravillas de la Torah. Así que mis hermanos, recuerden que estamos ya conectados aquí, y el tema del día de hoy es un tema impresionante, dando secuencia al tópico que estudiamos la semana pasada, y este se llama Resolviendo la controversia rabínica contra el Nuevo Testamento. Un tema impresionante, donde estaremos dando datos históricos, datos de la literatura rabínica, y aparte otros que nos van a iluminar mucho para poder entender mejor las palabras del Mesías y afianzar nuestra fe en el Mesías, y entender que sus palabras y las palabras de sus shaliachim, de sus apóstoles, son tan verdaderas como el Tanaj. Así mismo es. No, y la importancia de poder entender el concepto del judaísmo del primer siglo con referente al judaísmo medieval, y el judaísmo rabínico medieval y el judaísmo rabínico moderno. Tenemos que aprender esos conceptos, porque a veces agarramos el Brit Hadashah y pensamos que lo que está en el nuevo pacto, pensamos que es lo mismo que hoy todavía se sigue creyendo en el judaísmo, estas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Creo que entender las escrituras desde la perspectiva cultural, histórica, idiomática y religiosa de cada época nos ayuda a entender mejor los conceptos de las escrituras. Así, mis hermanos, tendremos un banquete el día de hoy, no se pierdan las clases. Un saludo muy especial a todas las personas de Facebook Live, 100% agradecido con mi camarógrafo, mi hermano Johnny Arrieta, que está aquí acompañándonos y colaborando con la producción, por así decirlo, de este espacio, que es de bendición para todas las personas que nos escuchen. Así que si estás conectado, salúdanos, dinos de dónde nos estás escribiendo, y en 5 minutos aproximadamente daremos inicio al shiur del día de hoy. 5 minutos, así que prepárate una taza de té o de café, al gusto tuyo, para que juntos estudiemos las maravillas de la Torah. Así que reporta sintonía de donde nos estés escribiendo, y también comparte este video para que otras personas, como me dijo una señora hoy que compartió un mensaje de los que yo escribo usualmente en el Facebook, me dijo: la palabra del Eterno tiene que correr. Entonces tiene que correr, mi hermano. Son las buenas nuevas de Yeshua HaMashiach. Así que por favor pueden compartir el video sin ningún problema. Recuerden, estamos desde la Sinagoga Mesiánica Sar Shalom en Miami, Florida. Así que te esperamos. En 5 minutos iniciamos clase. Y hermano Javier, se escucha perfecto ahí, ¿verdad? Sí, perfecto, Moré, se escucha ahí, es perfecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien reporta sintonía? ¿Quién? Nancy Rojas, María Román, Christopher Navarro, César Barrera, Richard Castillo, Ismenia Pineda, Alfredo Durán,
o Alfredo Grande de México. De California. 7, Alberto Navarro. Bueno, un saludo muy especial a nuestros amigos, al pastor César Barrera de Palm City. Palm City, quien nos está escuchando, siempre se ha vuelto un fan de este espacio. Gracias, pastor, por honrarnos con su presencia. También a todo el resto de los hermanos, a Nancy, a Alfredo, a Christopher. Creo que Christopher me está hablando, si no es de Colombia o es de Paraguay aproximadamente, si no me equivoco, o Argentina. Un saludo a todos especial a ellos. En momentos, tan solo en unos minutos, iniciaremos las clases, así que vayan reportando sintonía, vayan saludando, vayan compartiendo el video para que demos inicio a la clase del día de hoy. Bueno, familia, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como mencioné la semana pasada, estuvimos haciendo una especie de preámbulo, rabino, o de manera introductoria para sumergir a nuestros oyentes en un tema que ha sido por la historia controversial. Y ahora es mucho más controversial en los últimos tiempos debido al resurgimiento del movimiento del judaísmo mesiánico, ya que han traído a cotación algunas cosas y por ende hemos visto una avanzada de ciertos movimientos de conversos donde han comenzado a publicar, a comentar, incluso publicaciones de personas judío-mesiánicas donde dan su punto de controversia o el por qué ellos no creen que el Brit Hadashah o el llamado Nuevo Testamento no es un libro de confiar y, como en sus palabras dicen, es un libro falso. De esta forma me propuse el tópico llamado la controversia rabínica contra el Nuevo Testamento. Di algunas introducciones sobre digamos así, las propuestas que ellos dan en contra del Nuevo Testamento. Entonces he invitado al rabino, el día de hoy me parece pertinente, él como es la persona con mayor experiencia, mayor erudición y el cual el Eterno ha colocado aquí para poder resolver o tratar de indagar mucho más en este tema y así tener mayor claridad. ¿Es el Nuevo Testamento realmente un libro verdadero, inspirado por Hashem? Entonces, eso y más vamos a comenzar el día de hoy. El tópico, mi hermano, de la clase se llama Resolviendo la controversia rabínica contra el Nuevo Testamento. Y con ustedes, nuestro amado rabino, el rabino mesiánico William Ferrer. Bueno, buenas noches para todos. Bendecimos al pastor César por allá por Palm City, a los hermanos de allá de California y a los que de todas partes pues, nos están escuchando y los que seguirán conectando en el camino. Este tema es muy importante de analizar porque la realidad es que el concepto de estas controversias pareciera que son viejas, pero no son tan viejas. Cuando uno habla de las controversias, recuerde que en el judaísmo del primer siglo no existía un Nuevo Testamento, no existía lo que llamamos en hebreo un Brit Hadashah. Al no haber un Nuevo Testamento, y siempre lo digo porque la gente a veces deduce de que como hoy tenemos un Nuevo Testamento, pues los apóstoles tenían un Nuevo Testamento. Y la realidad es que eso no existía. Las cartas fueron escritas en un periodo entre 60 años aproximadamente, que es el récord cuando se escriben las cartas. A partir de la muerte de Yeshua, que calculamos que murió entre los 30 y 33 años, el primero que escribe una carta en el Nuevo Testamento es Jacob, o como le conocemos en español como Santiago, y Santiago escribe alrededor de los años 40-42 aproximadamente. El primer escrito Nuevo Testamentario. Y el último escrito Nuevo Testamentario es el libro de Hitgalut, Revelaciones, o la carta que escribió Juan en el libro de Apocalipsis.
como lo conocemos en español. O sea que hay, entre el año 40 al año 100, hay 60 años. O sea, más o menos ese es el promedio donde las cartas se escribieron. Que las cartas estuvieran escritas no fueron centralizadas en un canon hasta entrados los años 400, cuando se tomaron las cartas, hubo una depuración de algunos textos, de algunos libros, algunos escritos heréticos, y se estipularon lo que hoy conocemos como un Nuevo Testamento o un Brit Hadashah. No es una controversia contra el libro como tal, porque el libro como tal es un libro histórico, eso nadie lo puede negar. O sea, tenemos historia de los siglos I, II, III, IV, donde muchísima gente da testimonio de las cartas de que los shalejim o los apóstoles escribieron. El punto está aquí, entender las cartas. Aquí es donde está el problema. El problema con las cartas es que en el judaísmo del primer siglo, los sabios del primer siglo no están debatiendo si el Nuevo Testamento es inspirado o no, porque no existía. O sea, 400 años después, terminándose tal vez la codificación del Talmud, también se codifica lo que para los cristianos de ese tiempo se le llamaban, codificaron lo que conocemos hoy como Nuevo Testamento. Porque esa es la realidad. O sea, quien codifica el Nuevo Testamento como tal, como un documento canónico, es en el Concilio de Calcedonia, que es donde se establece el canon nuevo testamentario. Definen, de alguna manera, el canon nuevo testamentario. En ese Concilio de Calcedonia se estipula. ¿Dónde tenemos el conflicto? El conflicto que tenemos con el judaísmo rabínico, que a veces ya no es ni siquiera con el judaísmo rabínico. Tú dijiste una palabra, pero no la aclaraste. Dijiste los conversos, pero no dijiste de quién. Si eran conversos al mesianismo, conversos al cristianismo, conversos al judaísmo. ¿Y quiénes eran estos conversos que hacían estas transiciones? Como yo le digo, estos crossovers, ¿no? Que pasan de un lugar al otro. Sí, porque muchos de estos grupos antes eran católicos y luego cayeron en movimientos protestantes. Y de movimientos protestantes terminaron en movimientos mesiánicos. Y de movimientos mesiánicos pasaron algo. se volvieron unos minim, unos herejes, porque esa es la palabra correcta. Negaron al que los salvó y terminaron aceptando una conversión al judaísmo, porque yo hago una diferencia entre los conversos al judaísmo y el judaísmo. El judaísmo nació con un concepto, con una desvirtualización completa de Yeshua, bien sea por la mala información que tuvieron o por el mal ejemplo que se dio de Yeshua. Pero los conversos, que los que estuvieron en algún momento en el cristianismo y luego entraron al mesianismo y negaron la sangre del pacto que lo limpió y terminaron en los movimientos judíos tradicionales, dentro de mis criterios son minim, son herejes, negaron totalmente al que los salvó. Entonces el punto aquí con el judaísmo rabínico es la controversia con respecto al Nuevo Testamento, con el Brit Hadashah. ¿Por qué? No va a faltar alguien que diga, pero ¿por qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, porque es que los únicos que nos están escuchando no son mesiánicos. Claro. Nos están escuchando también cristianos. Entonces, utilizamos un término bastante aceptable que todos podamos entender. Brit Hadashah, los mesiánicos sabemos de lo que estamos hablando. Los que se conectan y no nos entienden cuando hablamos, preferimos también utilizar el término de ellos para que nos podamos comunicar y entender y ellos también sean enriquecidos. El punto central aquí es Mashiach. O sea, el judaísmo ha pasado 2000 años debatiendo, no discutiendo ni peleando. O sea, usted nunca ha visto en la historia el judaísmo tomando armas para matar cristianos. Eso no es histórico. Claro. No tenemos ese punto histórico con respecto al judaísmo. El judaísmo debate, ¿verdad? Porque el concepto del debate en el judaísmo es normal. Debatir, dicen los sabios del Talmud que cuando debatimos las escrituras, dicen los sabios que en el cielo hay fiestas, Hashem se goza, porque hay celo por la palabra. El debate es diferente a la discusión. La discusión es que no importa si yo tengo o no tengo la razón y la quiero ganar, ¿no? El debate no, la discusión es irracional, pero el debate es racional. O sea, no importa lo que a mí me enseñaron hace 2000 años. Si en el debate no puedo sustentarlo, automáticamente lo tengo que desechar. Sin aferrarme a algo que no tengo argumento, no, pero es que yo soy así crecí, así me enseñaron, y no importa si está bien, no lo puedo demostrar, yo lo voy a sostener. O sea, entonces no vale la pena. Claro. No, apagamos la luz y nos vamos, porque. Pero en el debate hemos sacado
un sinfín de riqueza. Entonces, ¿cuál es el punto principal aquí? Mashiach. ¿Por qué el judaísmo termina teniendo un concepto equivocado de Mashiach? Porque los que deberíamos de enseñar el Brit Hadashah dentro de una perspectiva cultural, idiomática y religiosa del judaísmo del primer siglo, hemos cometido un error garrafal. De hecho, actualmente los que enseñamos el Nuevo Testamento, al igual que la Torá y los profetas y los escritos, pero más los que enseñamos el Nuevo Testamento, tanto en el mundo mesiánico como en el mundo cristiano, cometemos un grave error a la hora de interpretar las escrituras. Y estos conceptos como interpretamos la Biblia, aislando el libro de un contexto cultural, idiomático, histórico, religioso del primer siglo, empezamos a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que nosotros entendemos que estamos leyendo en nuestra cultura latina, o como nosotros lo percibimos en nuestra cultura latina. Y aquí es donde tenemos el problema, porque hemos transmitido un concepto de Yeshua un poco o muy ajeno al judaísmo del primer siglo, aún para el judaísmo medieval y para el judaísmo moderno. Y yo clasifico el judaísmo como en tres etapas de manera general: judaísmo del primer siglo, judaísmo medieval y judaísmo moderno. Cuando yo voy a leer las escrituras, no puedo utilizar el judaísmo rabínico moderno, porque el judaísmo rabínico moderno, nos guste o no, ha evolucionado. Hay un famoso libro que se llama El libro judío del porqué, que es un libro muy famoso, se lo recomiendo que lo lean, lo escribe un judío. Se llama El libro judío del porqué. El porqué los judíos hacen muchas cosas para que la gente pueda entender. Pero en el prólogo hay algo que este judío coloca y me llamó siempre, cuando leí ese libro hace más de 20 años, me quedó plasmado. Él decía que si Moisés viniera hoy y nos viera usando esta kippah, y nos viera usando los tzitziot como los usamos hoy, o nos escuchara haciendo un rezo del Sidur, Moshe nos preguntaría a qué religión pertenecemos y a qué grupo religioso pertenecemos, porque no nos identificaríamos. Porque ¿cuál es el concepto general? Cuando nosotros leemos los libros sagrados, pensamos que aún 2000 años después o 4000 años después, tanto el judaísmo cree hoy lo que creía Moisés. Sí, totalmente. Y la gente idealiza que la vida del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, los mesiánicos de hoy también lo hacemos como los mesiánicos del Brit Hadashah. Y lo cierto es que eso no es ni sustentable ni es probable, por lo menos históricamente hablando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hemos idealizado tanto el judaísmo como el cristianismo y el mesianismo, hemos hecho idealizaciones de conceptos. Para los cristianos, muchos idealizan que son los que recibieron las enseñanzas apostólicas y las transmitieron a través de las generaciones. Eso es una idealización, porque la realidad es que los apóstoles guardaron el Shabbat. Claro. Los apóstoles comieron kosher, y eso está demostrado en el Nuevo Testamento. En algún momento hablaríamos de eso y demostraríamos que Rab Shaul nunca fue un domingo a congregarse en ningún lugar. Y no estoy tomando el tema para atacar, estoy tocando el tema para contextualizar la enseñanza. Si los cristianos dicen que son los continuadores y los receptores de las enseñanzas apostólicas, ¿por qué se abandonó el comer kosher? ¿Por qué se abandonó el Shabbat? ¿Por qué se abandonó el celebrar la fiesta? Ya que en el capítulo 6 del libro, el capítulo 16 del libro de Hechos, dice que Pablo quería estar en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan de que son los receptores, yo digo, esto es lo que tiene una idealización, y le plantearon una idealización dentro del mundo cristiano. Dentro del mundo judío se idealizó el judaísmo, que se vive como el verdadero, y que lo que estamos haciendo hoy es idéntico a lo que Moisés hizo en el Sinaí. Y tenemos el judaísmo del primer siglo, que aún bajo unas circunstancias históricas particulares, las tradiciones, la forma, los conceptos de las tradiciones del primer siglo también habían variado con respecto a las enseñanzas de Moshe y de los profetas antes que llegara la gran asamblea. Sí, y una de las cosas con esto es que vemos a los lectores actuales cuando van a las escrituras, y no solo eso, tanto muchos de lado y lado, tanto pastores, rabíes, enseñan
sobre la base de una lectura sugestionada, una enseñanza sugestionada. Y la persona, obviamente, el creyente, asume que lo que está recibiendo es totalmente acierto. Y entonces se vuelve, como dice un amigo mío, a rajatabla. ¿O es esto o no es? Claro. No, y el punto es que hay que entender que el judaísmo es un concepto, es una religión que ha evolucionado. O sea, usted no ve a los judíos montados en camello. No. Es más, usted va a Israel y cuando va a hacer turismo en Israel, hay unos camellos allá, pero ni siquiera el negocio de los judíos. Los judíos no van a montar, o sea, tener un negocio de camello en Israel no es rentable para un judío. O sea, los judíos, no sé, trabajan en tecnología, en medicina, en desarrollos tecnológicos, en agricultura, no sé, en cualquier otra área, pero poner 4 o 10 camellos ahí, un judío no. Quienes los tienen son los palestinos que viven en Israel, o los israelitas, o los beduinos, que son ciudadanos israelíes, que ellos son los que tienen. Entonces, ya tú no ves a esos judíos vestidos con una toga, o sea, ni un turbante. O sea, el judaísmo tuvo que evolucionar y adaptarse a la época. Cuando usted ve un judío vestido de negro, en el judaísmo del primer siglo no se vestían así, ni en el judaísmo medieval se vestían así. O sea, cuando los judíos empezaron a vestirse de negro, empieza con el gran rabino Baal Shem Tov, 1800 más o menos. Empieza toda esta forma, toda esta estructura, a agarrar forma. O sea, por eso decimos que tenemos que aprender a interpretar las escrituras desde la perspectiva en el contexto histórico que se está viviendo. Y para mí, el judaísmo bíblico se quedó en la Biblia. Eso sí es sencillo. O sea, cuando nosotros hablamos de judaísmo bíblico, es el que está aquí, en el libro. De ahí para acá hubo una gran evolución y transformación, una para bien, porque eventualmente había que adaptarse, porque quien no se adapta desaparece. El proceso de la adaptación es lo que nos ha permitido poder sobrevivir por 4000 años. Hemos aprendido a hablar idiomas, hemos aprendido a adaptarnos a las culturas y a los países donde hemos llegado. Y la adaptación es lo que nos permite sobrevivir cualquier dificultad que se nos presenta. Los que se niegan a adaptarse automáticamente tienden a desaparecer. Y el punto de Yeshua con el judaísmo rabínico siempre ha sido, desde el judaísmo bíblico del primer siglo, el judaísmo medieval y el judaísmo moderno, un punto neurálgico. O sea, a los judíos rabínicos no les impresiona cuánto un mesiánico se pueda vestir ni de negro, ni si se deja crecer la barba o se deja crecer peyot, o usa sombrero tipo los Jabalubabish. No, a ellos no les importa eso. Si tú tienes Yeshua en el corazón, tienes un problema. O sea, a ellos no les importa eso, simplemente que hay un problema con Yeshua. El punto es que al judaísmo medieval en adelante, o vamos a decir el judaísmo del primer siglo, el medieval y el moderno, se le ha transmitido de una forma oral un concepto evolutivo del concepto de Mashiach. Porque cuando tú analizas el concepto de Mashiach, el judaísmo del primer siglo no es el mismo que el medieval. Y el concepto medieval con el que tienen ahora es menos todavía. Porque el judaísmo en términos generales, porque no estamos hablando porque ahí la gente todavía no sabe diferenciar entre un ortodoxo y un conservador. La gente piensa que si guarda el Shabbat, entonces es ortodoxo. No, porque todos guardan el Shabbat, pero no todos son ortodoxos. Entonces hay que aprender a diferenciar, sobre todo en estos países donde la comunidad judía no es grande, o donde las comunidades ortodoxas son las que más predominan porque tienen una vestimenta muy característica. ¿Por qué el judaísmo tiene que hacer ciertos cambios? Bueno, cuando Yeshua aparece, el concepto del judaísmo del primer siglo es un concepto totalmente pluralista. Había unas 26 denominaciones en el judaísmo del primer siglo y cada uno tenía unos conceptos muy particulares de la interpretación, unos desde el punto de vista de Torah, Tanay Nevi'im, que son los profetas, los escritos y la Torah, y otros también desde la perspectiva de la tradición o las interpretaciones particulares de cada escuela. El judaísmo del primer siglo era un judaísmo que usted ve que no cuestionaban a los apóstoles si eran judíos o no eran judíos, ni siquiera cuestionaban el hecho de que Yeshua pudiera sanar, eso no era cuestionable. Para el judaísmo del primer siglo lo cuestionable era que Yeshua se proclamara Mashiach. Exacto. Ese era el punto. Bueno, pero si tú eres el Mesías,
¿Por qué? Porque hay que entender el concepto del primer siglo. El concepto del primer siglo, Israel estaba bajo el dominio romano, y el concepto popular de la época era, tenemos que liberarnos de Roma. Sí, la liberación del yugo. De liberarnos del yugo. ¿Y cuál era? Bueno, si tú eres Mashiach, ¿por qué no nos liberamos del yugo? De hecho, que no era un concepto típico del judaísmo tradicional. Es que los mismos discípulos tenían el mismo concepto. Le dijeron ya cuando Yeshua está en el Monte de los Olivos, pronto para ascender, los discípulos le dicen, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? No, claro, dice, el reino a Israel. O sea, vas a instituir el reino davídico en este tiempo. Y Yeshua le dice, bueno, no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones. Y dice que en ese momento Yeshua se elevó y prometió pues regresar pronto, y estamos esperando que Mashiach venga. En ese judaísmo del primer siglo tenemos el concepto de que hay varias escuelas. De entre las más populares, había muchísimas, pero de entre las más populares hay una que nosotros consideramos que es una que se ajusta mucho al concepto de lo que Yeshua cumplió en el nuevo pacto. ¿Cuál es? Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef como tal son dos conceptos que literalmente en las escrituras no la vemos. No es algo que lo podemos demostrar por ningún profeta. Pero la tradición, la interpretación del judaísmo de ese entonces, ¿qué hizo? Basándose en algunos textos de la Torah, de los profetas, pues reinterpretaron, hicieron unos midrashim, unas enseñanzas, y las transmitieron y empezaron a hablar. Entonces algunos decían que el Mesías tenía que sufrir, otros decían que no, que el Mesías tenía que reinar, porque entienda que el debate en el judaísmo es normal. Sí, es normal. No es un pleito, no es una discusión, no es que tú estás equivocado, no es el concepto de la teología sistemática. La teología sistemática establece 20 puntos, si usted no cree esos 20 puntos, usted está perdido. Usted está descalificado, ¿no? Eso en cualquier movimiento que tenga teología sistemática. Pero cuando nosotros hablamos de que en el judaísmo hay criterios y libertad de opinión, y se respeta la otra opinión, y eso, o sea, su salvación y su santidad es cuestionada. En la nuestra sí. Si yo enseño sin kippah por la internet, acaban conmigo. O sea, traemos esa cosa inquisidora, ¿no? No, y es que, Rabino, sí, es tanta la sugestión o la idealización de esos conceptos que lo han vuelto muy suyos, y entonces lo primero que te dicen es ¿dónde está tu barba? ¿O dónde está tu pillot? Yo conozco mesiánicos que tienen pillot y todo, y cuestionan la forma a la persona. Y entonces, ese concepto que se maneja es interesante porque al judío, en el primer siglo hasta el siglo X, el aceptar que el Mesías podía sufrir en algunas escuelas del judaísmo era inaceptable. Pero en otras era aceptable, era permitido, y no era... De hecho, yo siempre lo digo, Hillel, que es como le llama el Talmud, nunca a Hillel en el Talmud se le llama rabino. Se le dice Hillel, se le llama por su nombre. Y nosotros le decimos rabino Hillel, pero Hillel murió creyendo que no había Mesías Redentor, que el Mesías Redentor, la función del Mesías Redentor lo había cumplido el profeta Ezequiel. Entonces, sin embargo, hoy se habla de Hillel y no se cuestiona. Si yo digo que Yeshua no es el Mesías, me queman vivo, ¿no? Sí, pues es la mentalidad latinoamericana. Pero cuando nosotros hablamos del judaísmo, con esta mentalidad, esta filosofía, del debate abierto y respetuoso, con mucho respeto, se puede debatir con un rabino sin faltar el respeto, sin humillar, sin menoscabar la opinión del otro, sino que el otro tiene derecho a plantear su punto y a debatir. Entonces, ¿cuál es el punto? Que había otros que decían que Mashiach venía a reinar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si en el judaísmo del primer siglo existían varios conceptos con respecto a Mashiach, y uno era que solamente reinaba, y otro decía que venía a sufrir, y otro decía que cumplían los dos, pues yo creo que Yeshua cumplió los dos en el concepto del primer siglo. Porque hasta el siglo X, y eso es demostrado con la literatura rabínica, hasta el siglo X, hasta que apareció el rabí Shlomo Yitzhaki, conocido como Rashi, porque a la gente a veces dice, no, el rabino Rashi, pero que Rashi era francés, era un judío francés que vivió en Francia,
fue a estudiar en las academias de Alemania, pero regresó a Francia. El rabí Shlomo Yitzhaki fue el que remodeló en el siglo X el concepto de un Mesías sufriente. Porque entienda, entre el siglo III, cuando nace propiamente el cristianismo, y esto lo digo con mucho respeto, el cristianismo nosotros no lo podemos llevar a la Biblia. Porque el cristianismo normativo, el cristianismo institucional, el cristianismo gobernado, aceptado, con jerarquías, no existía en la Biblia. Eso aparece con el siglo III, IV y V, en los primeros 3 concilios, cuando se forma lo que se llama aquí la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, que no es la Iglesia Católica Romana, que hay que aclararle a la gente, porque aquí en Occidente pensamos que cuando hablamos de católicos son los católicos romanos. No, en los primeros 10 siglos de la historia, o los primeros, desde el siglo III, los primeros 7 siglos de la historia, hubieron 4 patriarcados que gobernaron el cristianismo. Esa es historia. Eso es historia. 4 patriarcados. El patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado romano y el patriarcado oriental. Cada uno tuvieron su rol, hasta que en el siglo 1000 el obispo de Roma se separa, y es lo que se conoce en historia como el Gran Sigma. O sea, el Roma se separa del grupo y forma su propio grupo, y forma su propio grupo de cristianos que agarraron parte de Europa, el sur de Europa, África y toda América Latina, con excepción de los 2 estados de Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos son los que forman hasta el siglo X estos movimientos, de alguna manera, con la institucionalidad del cristianismo bajo los imperios romanos, bajo los césares, los emperadores. Empieza una persecución contra el mundo conquistado para traer a la gente a la obediencia de la fe, como se le conocía históricamente como Jesús, o Yeshua, como le decimos nosotros. ¿Qué pasó? Que el judaísmo empezaron a sacar estos mismos argumentos que Mashiach podía hacer. Porque Mashiach era el siervo sufriente del capítulo 53, y era un concepto que estaba en el judaísmo del primer siglo hasta el siglo X, y eso formó un conflicto. Porque ¿cómo es posible que nosotros creemos en esto, pero ellos nos están diciendo, o sea, los cristianos que nos están persiguiendo nos están diciendo que nosotros hemos creído en esto? Y entonces empieza una evolución teológica, porque dentro del judaísmo no se puede, y es Rashi el primero que formula que Isaías 53 no es Mashiach, sino Israel. Que es Israel. Pero esa evolución teológica se ve empujada o motivada a la persecución que tenía la llamada Inquisición. Bueno, la Inquisición fue como en el 1400, estamos hablando por Rashi como del siglo, finales del siglo X, finales. Pero estaban las cruzadas, que fueron mucho antes que la Inquisición. Y ya en España, por ejemplo, están los famosos debates. El famoso debate de Barcelona, que estamos hablando del siglo XIV. Pero cuando estamos hablando todavía del siglo X, están las cruzadas. O sea, hay que buscar a todo el mundo, y contra los musulmanes, que en parte fueron buenas, porque las cruzadas solamente se hablan como una persecución para los judíos, pero la realidad es que las cruzadas fueron un frenar del crecimiento del islamismo que venía de Asia, agarrando África y Europa. Y las cruzadas pararon también eso, pero que también, pues, ahí pagaron buenos y malos, y murieron una cantidad de judíos por no también convertirse a la fe de lo que en ese entonces se llamaba el cristianismo. En base a esas posturas cristianas agresivas, porque eso es verdad. O sea, hoy el cristianismo ha evolucionado también, y ahora son mucho más permisibles. En países cristianos se permiten que el judaísmo u otra religión pueda funcionar sin ningún temor, al menos que sean estos países donde las democracias han caído. Pero por lo general el cristianismo ha evolucionado en ese aspecto, pero cuando hablamos del siglo 7, 8, 9, 10 hasta el 1400, sí, un radicalismo total, que si no era como ellos decían, te quemaban, te picaban. De hecho, tenemos una gran historia en España y aquí hasta en América Latina. La Inquisición llegó aquí a América, ¿no? Sabemos que en México hubo Inquisición, sabemos que en Colombia también hubo Inquisición, sabemos que en Perú
hubo inquisición, porque cuando llegaron aquí, pues trajeron las mismas pautas buscando a los judíos que estaban aquí, que le estaban huyendo a la situación de la persecución del cristianismo católico romano, porque hay que marcar la diferencia entre el católico romano y el católico griego, el católico oriental y las otras formas de catolicismo que existen. Entonces, decir que Isaías 53 hasta el siglo X, el judaísmo mencionaba que Mashiach podía sufrir, era normal. Era normal. Y de hecho voy a comentar algunos textos acá que tengo aquí guardados de muchos años, que aprendí de mis sabios, también aprendí de mi rabino. En cuanto a Isaías 53, no hay unanimidad de interpretación. Un Targum, el Targum es la traducción del hebreo al arameo que datan del siglo I. O sea, en el siglo I se tradujo toda la Torá, toda la Tanaj, o sea, el Pentateuco, los profetas y los escritos y los libros históricos se tradujeron al arameo. Y hay dos Targumim, uno el Targum de Onkelos y el otro el Targum de Jonatán. Estos dos Targum funcionaban para los que no hablaban hebreo, pues que hablaban arameo, también podían usarlo. En el Targum sobre Isaías 53, versículo 2, el Targum, que eso data del primer siglo, dice: fue la voluntad del Señor limpiar, basándose en Isaías 53, dice: fue la voluntad del Señor limpiar y purificar al remanente de su pueblo, para limpiar sus almas de culpa. Ellos verán el reino del Mesías, y los que cumplen la Torá de Dios prosperarán en su voluntad. Porque están citando Isaías capítulo 53, versículos 2 y 5, que cuando lo leemos en español, dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Y el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando nosotros leemos estos textos a un judío hoy en el siglo XXI, te dicen: no, pero que eso es Isaías. No, Isaías dicen también. Okay. Porque es que el judaísmo, como tiene multitud de criterios y es aceptable, ellos dicen: no, es que eso es Isaías. La más popular es que te dice: no, es que eso fue para Israel. Israel cumplió eso. Pero cuando tú le preguntas a la gente, dice: pero tú has leído Isaías 53. Cuando tú le preguntas a un judío, dice: ¿tú has leído Isaías 53? Te dice que no. Sí, solo seguía por los comentarios que... Lo que usted estaba comentando. No vamos a utilizar la palabra prejuiciación, porque esa está como que muy fea. Pero vamos a utilizar mejor la palabra... Fue lo único que oyeron. Sí, estaban sugestionados. Estaban sugestionados sobre eso. Les enseñaron que es así y no hay cuestionamiento. De hecho, en Israel actualmente se han hecho experimentos donde muchachos mesiánicos van con el Tanaj en hebreo y dice: ¿usted ha leído Isaías 53? Dice: no, lo puede leer, sí. ¿De quién está hablando aquí? Y dicen: aquí están hablando de alguien. ¿Este es Israel? Dice: no puede ser Israel. Sí, yo he publicado, de hecho hace 2 semanas publiqué un video semejante a eso, donde lo ponían a leer varias personas en la calle de Jerusalén y decían: no, eso no puede hablar del pueblo, hablar de una persona. Claro, entonces el punto aquí es que mucha gente en el judaísmo termina aprendiendo por repetición, más no por estudio. Y cuando el estudio sale, porque están los yeshivot, pero no todo el mundo va a los yeshivot, porque son pagos, los que simplemente preguntan: no, te dicen: no, eso no es. Y como no se puede hay una máxima en el Talmud que no se puede contradecir al rabino. Dice que si tu rabino te dice que tu mano derecha es tu izquierda y tu izquierda es tu derecha, tú tienes que hacerle caso. Entonces, no hay cuestionamiento, ¿no? Entonces, Isaías 53 nos habla específicamente de un Mesías, o en este caso no se menciona un Mesías, sino a un siervo, el siervo sufriente. Rashi, ¿verdad? El rabino Shlomo Isaki, es el primero que toma este pasaje y le da una reinterpretación. Y dice que este siervo sufriente es Israel. Entonces, aquí tenemos un grave conflicto, porque cuando usted lee el texto, aún en español, se da cuenta que no está hablando del pueblo, porque el texto dice que ese iba a morir. Y Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. O sea, no tiene ningún sentido aplicarlo. ¿Pero por qué hubo que aplicarlo? ¿Por qué el judaísmo medieval tuvo que aplicar este texto? Para salvaguardar de que el pueblo judío que estaba en ese momento fuera de alguna manera absorbido dentro de estas enseñanzas que se promulgaban en ese cristianismo del siglo X, XI, XII, XIII, XIV.
O sea, de hecho, es que esto no es una cosa judía, es una cosa cristiana también. Tú le preguntas a un católico, con respecto al catolicismo, te dice, no, yo soy católico y apostólico, pero nunca han leído la Biblia. Solamente van a los templos en algunos momentos ocasionales de su vida. Van, no sé, para Navidad o en Semana Santa, y el resto de la vida, el resto de su vida, siguen viviendo una vida fuera de los mandamientos. No porque sean malas personas, simplemente porque desconocen lo que está escrito aquí y lo que Hashem demanda de cada uno de estos. Pero que esto también está dentro del movimiento protestante. Dentro del cristianismo protestante hay gente que repite lo que escuchan de otros. Yo siempre estoy corrigiendo a la gente porque cuántas veces la gente nos dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y yo le digo a la gente, usted ha leído bien ese versículo, dice, pero usted está leyendo, eso no lo dice mi Biblia. ¿Cómo que no, rabino? No, perdóneme, mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice, yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y aún del polvo se levantará. No dice me levantará. Pero entre me y se hay una diferencia grande, muy grande. Claro. O sea, cuando dice que el que se va a levantar es el Eterno para salvarme, para ayudarme, bendecirme. Pero nosotros decimos, yo soy como Job, que yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará como Job. Y tú dices, pero es un disparate, es que estoy hablando en español. Textos que están en la Biblia en español. Pero como esas cosas se enseñan desde las plataformas. Y el que está sentado da por hecho de que es así y así se lo aprendió, así lo repiten. No, y que esa máxima que también está en los rabinos también está en el cristianismo. No lleva la contraria al pastor, que no se puede. Es un hombre que está inspirado por Dios. No, bueno, en el cristianismo, yo con mucho respeto lo digo, pero en el cristianismo protestante se utiliza mucho el cuando voy a enseñar algo, tengo que decir, Dios me lo reveló. Porque es la única manera que la gente tiene que aceptarlo. Sí, eso es como un sello. No, es que ya no se puede cuestionar. Dios le habló, imagínate. No, o sea, no se puede cuestionar, porque si Dios me lo reveló, es que ahí no está, pero Dios me lo reveló. O sea, que lo que yo estoy diciendo tiene el mismo nivel de autoridad que lo que está escrito. Entonces, ¿cómo yo critico a un judaísmo que tiene una Torah oral? Exacto, que la pone al mismo nivel de la Torah y entonces la critican. Entonces, sin darnos cuenta, estamos viviendo como un ciclo, ¿no? Históricamente. Entonces, cuando hablamos de judaísmo, los rabinos mencionan, por ejemplo, en el tratado talmúdico Sotá 98a, dice que el Mesías iba a ser un Mesías sufriente. Los Midrashim hablan de eso. Dice que él iba a ser herido por nuestras aflicciones, por nuestras rebeliones. Que habla de la aflicción en la cual el Mesías iba a vivir. Por ejemplo, dice el tratado Sotá 98a, que es un tratado a partir del tratado de la sección 92a hasta el 100. Es un tratado que yo cualquiera que pueda encontrarlo en la literatura rabínica, en el Talmud, en el tratado Sanedrín, búsquelo, que se va a encontrar de muchas cosas interesantes. Pero mira lo que dice el Talmud. El Talmud dice, los Rabanam dicen que el nombre del Mesías es el erudito sufriente de la casa del rabí o del erudito leproso. Porque está escrito, ciertamente ha llevado él nuestro dolor y ha cargado con nuestro sufrimiento. Mas nosotros lo estimamos como azotado, por herido de Elohim y afligido. ¿Qué está citando el Talmud? Porque el Talmud se redacta desde el siglo II al siglo IV. O sea, Rashi no está, pero Rashi aparece 600 años después. O sea, el Talmud registra que Isaías 53, uno de los nombres como los rabinos identificaban al Mesías, era como el Mesías sufriente, o el Mesías que iba a llevar nuestras cargas, o el leproso, porque iba a cargar nuestras enfermedades sobre él. Entonces es interesante porque nos damos cuenta que en la literatura rabínica, y podemos pasarnos aquí ahora hablando de la literatura rabínica, pero lo que quiero es que se concentre que cada etapa, estas tres etapas que el judaísmo vivió, como el judaísmo del primer siglo, el judaísmo medieval, ya el judaísmo medieval va evolucionando. Tiene que evolucionar en base a una situación política, histórica y cultural en Europa donde se está desarrollando, y empiezan los nuevos formuladores a cambiar los conceptos de Mashiach. O sea, el concepto que existía ya en el judaísmo del primer siglo, en el medieval lo fueron cambiando. De hecho, rabino, hay discusiones donde otros rabinos incluso le dicen hereje a Rashi
por reformular ese concepto. Claro. Y está ahí lo dice. Le dicen que es un hereje porque está reformulando el concepto del Mesías sufriente. Claro, pero a nadie le cuentan esa parte de la historia de Rashi, sino que la gente se compra por internet, se compra un comentario de Rashi y tiene Rashi porque no se sabe la otra parte de la historia de Rashi. Rabbi Internet. Sí, el rabino Google. El rabino Google, porque hay gente que va a estar el rabino Google, porque entendemos que no hay material en español para educar al nuevo liderazgo mesiánico, no tenemos, y algunos pues recurren, pero lamentablemente a veces no hay buen material en internet, y como la gente no puede discernir qué está bien y qué está mal, porque no hay un conocimiento de lo que se está diciendo, pues terminan de alguna manera pues transmitiendo algunas cosas que no son muy adecuadas. Entonces, qué bueno que cuando podemos leer la literatura rabínica, pues puedo pasar leyendo, por ejemplo, no sé, el Midrash, en los Midrashim, dice el Midrash Rabá de Ruth, en el verso 6, dice que la Pesictá Rabatí, Pishá 36-142, dice lo siguiente, dice que hay un huerto del Edén, en el huerto del Edén hay un palacio llamado el Palacio de los Hijos de la Enfermedad. A este palacio entra el Mesías y llama a todo dolor y a todo castigo de Israel. Todos estos vienen y descansan en él. Y si no los hubiera aliviado sobre sí mismo, no habría habido hombre capaz que llevara el castigo de Israel por las transgresiones de la Torá, como está escrito. Ciertamente ha llevado nuestras enfermedades. Eso está en el Zohar. En el capítulo 2, ahí está lo que el Zohar establece. Todavía el Zohar, que es un libro místico del judaísmo, no ha abandonado todavía hasta el día de hoy el concepto de este Mesías sufriente. Pero hoy el judaísmo moderno tuvo que abandonarlo. Claro, porque ha evolucionado, sugestionado por ciertos eventos históricos que ha llevado a todo Es que tuvo que adaptarse, porque si no desaparecían, ¿no? o perdían gente del judaísmo abrazando la fe cristiana de ese entonces. El judaísmo moderno, con toda la cantidad de formas que se ha venido trabajando, unas buenas que todavía nosotros las practicamos, pero hay otras que son un poco conflictivas. Entonces, cuando yo voy a leer el concepto del nuevo pacto, yo no puedo leer a Rashi. Y aquí está el punto de los minim, de los herejes. Los herejes que nunca tuvieron una buena educación teológica, que andaban por emociones, pasaron por varios movimientos, llegaron aquí y entonces como andan con un sentimentalismo paterno, con una falta de identidad, y piensa que en los grupos se encuentra la paternidad, cuando nosotros entendemos que nuestra paternidad está en los cielos, que nuestro Padre está en los cielos, que nuestro Abacados está en los cielos, y en definitiva al final de nuestra carrera es a Él. Yo siempre digo, cuando un judío no creyente en Yeshua se presente ante el Eterno, no tiene tanto problema, porque es que él nunca ha creído en Yeshua. Pero uno que creyó en Yeshua y dejó de creer y lo negó, ese tiene problemas, porque hay algo en la Escritura que dice que el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré en el día del juicio delante de mi Padre. Entonces, para tener una aceptación del judaísmo tradicional, hemos terminado negando a Yeshua, y es que eso tiene que suceder también. Eso forma parte de los últimos tiempos, ¿no? El tiempo de la apostasía. Entonces, las controversias que el judaísmo tiene con el Nuevo Testamento radican en esto, que lo analizan de acuerdo a la mentalidad que ellos entienden hoy. Pero cuando tú lo llevas al control, dices, espérate, pero es que hubieron rabinos que creyeron eso. totalmente. Se te quedan mirando y te dicen, no, ¿cómo que no? Y le empezamos a citar los rabinos de la literatura rabínica del primer siglo, hasta Rashi. Te miran y te dicen, bueno, imagínate. No, es que tú estás repitiendo la escuelita que te enseñaron, que es respetable. No, y eso es lo mismo que hace estas personas, los minim, que se autodenominan o se denominan conversos, y que han abandonado para ellos lo que es la idolatría, según ellos, la idolatría. Pero que ellos lo que hacen es citar, no, Maimónides dijo, Rashi dijo, y lo que está más atrás. Sí, no, y es que están citando una parte de la literatura. Total. Porque sería verdad, que Rashi dijo. Eso es correcto. Y que Maimónides dijo, ¿verdad? Pero que ellos no son los únicos sabios de Israel.
y no son las únicas escuelas. Y Es que fueron sabios cuestionados, además. claro, es que Maimónides fue cuestionado y también fue tildado de mal maestro, porque es el único sabio en la literatura rabínica que no le dio crédito a nadie. Lo que él citaba de otros sabios no mencionaba los nombres. Esa parte de la historia no te la enseñan, Google no te la enseña. Y como dice Mario Sabán, que el pueblo judío tiene una particularidad: niegan a los sabios y después, siglos después, lo aceptan. Lo aceptan, claro, y es verdad, y forma parte de esa filosofía judía. El problema es que yo no puedo solamente centrarme en Rashi y en Maimónides, cuando tengo al rabino Bimerra, cuando tengo a Barbanel, cuando tengo a una cantidad de sabios que está lleno de la literatura de tantos siglos, Demasiado. y nos vamos a dar cuenta, entonces, ¿qué hago el Zohar? Lo voto, ¿no? ¿Qué hacemos con los comentarios, por ejemplo, de Onkelos, del Targum de Onkelos? El Targum de Onkelos, cuando traduce Génesis capítulo 1, donde dice, que en español dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas, Onkelos dice, el espíritu del Mesías se movía sobre las aguas. O sea, antes que hubiera cielo y tierra, ya el Mesías era preexistente. Y es un concepto que está dentro de la literatura del Zohar. Pero yo no solamente busco lo que me conviene porque necesito tener una aceptación. Entonces el conflicto no está con las escrituras, sino cómo enseñamos las escrituras. Y sobre esa base, Rabino, es que vemos la propuesta moderna cuando dicen, bueno, si tu Mesías es el Mesías, ¿por qué no ha venido a la paz a la tierra? Claro. Porque, obviamente, porque solamente están contando una parte de la historia, o están contando la escuela moderna del judaísmo. Pero es que el problema es que hay una cosa ahora que se llama la idealización del judaísmo. O sea, que yo también lo hago. O sea, porque tú para enamorarte tienes que idealizar, porque si no, no te enamoras. Cuando uno habla yo hablo de la idealización del judaísmo, tengo otra palabra mucho más criolla para decirlo, que suena un poco tosco, pero es que la gente que se monta en la alfombra voladora, ¿no? La gente, ay, ya digo shalom, ay, ya, me siento como Moisés, porque digo shalom, y Elohim, y ya, y Baruch Hashem, y Abba Kadosh, y por 4 palabritas de hebreo que me sé, y ya entonces no me diga hermano, dígame ¿no? Y entonces pensamos que sí, que bueno, que enamoramiento, a mí me gusta, yo también lo uso, pero la realidad es que hay otra cosa más allá que tenga más sustancia. Esto es forma, necesitamos sustancia, hay un desconocimiento total aún del Nuevo Testamento. La mayoría de las personas, por testimonio que he visto en otros, que dan ese paso, se hacen conversos, y luego que pasan lo que dicen aquí en inglés, el trendy, es decir, la moda. Entonces, no hay sustento, simplemente abandonan y se vuelven incluso personas no creyentes. Imagínate, una de las cosas que utiliza el judaísmo para atacar, bueno, voy a cambiar porque el judaísmo no ataca. Cuando usted ve a alguien en internet que está atacando al mesianismo, que está hablando de Yeshua, por lo general, el 99.99% no son judíos o no nacieron en el judaísmo, no son rabinos, no hay, no existe. El judío no se mete en internet a estar debatiendo ni con un cristiano, ni con un mesiánico, ni con ninguna otra secta. El judaísmo respeta en la libertad de criterio, en su filosofía respeta el criterio de la otra cosa. Cuando usted lo ve debatiendo es porque los invitan a debatir y ellos van y plantean su punto. Ellos no van a defender y decir que tú estás mal, que él es el que está bien. Mire, esto es lo que yo creo, esto es lo que a nosotros nos enseñaron y ahí se plantan. Entonces, cuando usted ve a alguien que está debatiendo y que le dice que Yeshua no es, que es un impostor, que el Nuevo Testamento es una falsedad, que fue manipulado, esas personas son minim, son conversos que estuvieron en los movimientos cristianos, llegaron al mesianismo, dieron un paso más, hicieron el crossover, negaron a Yeshua, se fueron al judaísmo. Algunos, otros no están en el judaísmo. Hay gente que negó a Yeshua y no están ni en el judaísmo ni en el mesianismo. Nada. Están en sus propios grupos haciendo su propia denominación, pero no sabemos qué va a pasar con esta gente. Y lo más grave de esto, Rabino, es que incluso usan literatura que fue creada en el judaísmo medieval, hablando de Dios, de otras cosas, ¿me entiendes? Colocándole el nombre ofensivo que le colocaron en ese tiempo, y ni siquiera son capaces de identificar en qué tiempo fue colocado y el contexto del por qué. Es que no pueden identificarlo porque fueron al rabino Google, y en el rabino Google se leyeron el librito, el articulito, y el articulito no tenía al pie de nota
de dónde sacaron esa No, información. totalmente. En estos días es una persona me escribe al privado en mi Facebook y él me dice, ¿cómo eres tú capaz de mezclar los dichos de los sabios con ese libro falso? ¿Qué mente tan sagaz tú tienes? Yo le decía a él, ¿pero qué tiene de malo? Él me decía, no, ese es el hijo de Pantera. Pero si es que Rab Shaul, utiliza la literatura rabínica. Y yo lo que le dije ese ejemplo y le dije, a ver, ¿tú eres judío de nacimiento? ¿Sabes leer hebreo? ¿Sabes hebreo? Y él me dice, no. ¿Y entonces? ¿De qué están hablando? ¿De qué está hablando? Porque idealizan y se emborrachan de estas cosas. Se emborrachan. Es como yo no sé si te acuerdas cuando, o alguna vez has visto, cuando alguien que estaba en el protestantismo sale del catolicismo y entra al protestantismo, se vuelve inquisidor contra la iglesia católica. Cuando alguien está en un grupo religioso y se va para el otro grupo religioso, se vuelve inquisidor. No, y sobre esto, Charles Spurgeon, que fue uno de los grandes predicadores En Europa del cristianismo, dice que aquel que tiene una verdad y cree, consigue otra verdad o cree haber conseguido otra verdad y se va al extremo y luego culpa al otro extremo, dice tal es un blasfemo. Claro. Entonces, esos conceptos tristemente los manejamos en castellano, los manejamos en América Latina. Traemos esa forma cultural que tú tienes que creer lo que yo creo. Si tú no crees lo que yo creo, tú eres un hereje. Mire, yo por ejemplo, a mí, no sé, yo tengo mis conceptos. Yo creo que el Shabbat es el día del Señor. Yo no creo que hay otro día de adoración y por la Biblia no se puede demostrar porque no hay otro día. La Biblia desde el Génesis, Apocalipsis, habla del Shabbat. Totalmente. Nunca se menciona otro día sino el Shabbat. Ahora, si tú crees que ir a otro día, a celebrar otro día y tú crees que ese es el día, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, tú me preguntas, yo te voy a decir lo que yo creo, porque es lo que yo leo aquí. Cuando yo voy a las 10 palabras, a Zerea de Barim, a los 10 mandamientos, ahí dice, 6 días trabajarás y harás todo lo que venga a tu mano, el séptimo día será Shabbat para el Señor tu Dios. Al cristianismo católico, con las 4 escuelas, con las 4 obispados, le enseñaron que el domingo era el día del Señor. Cuando usted lee los 10 mandamientos en el catolicismo, dice, santificará la fiesta. Sí. Entonces, ¿por qué tienen que ponerlo así? Pero si aquí dice que es Shabbat, ¿por qué tú vas a poner santificará la fiesta? Entonces, todo este conflicto, yo puedo entenderlo, pero lo respeto. Ahora, cuando tú ves que la gente está atacando, de por sí ya hay que sacar la cuenta rápido. Un judío no es. El judaísmo no hace eso. Eso lo digo yo por experiencia que tengo 30 años viviendo con ellos y viviendo entre ellos. Jamás. Yo me siento con buenos amigos míos, rabinos ortodoxos, y nunca ha habido una falta de respeto ni hacia Yeshua, ni mi fe, ni mi convicción, ni lo que yo creo. Aquí en la sinagoga vienen rabinos que son amigos míos, que hacen la circuncisión. Quien hace la circuncisión aquí es un rabino ortodoxo, amigo mío, y no cuestiona, no pregunta, no dice, ¿tú por qué? Y él sabe cuál es nuestra fe, él sabe cuál es nuestra emuná y cuál es nuestra posición. Por eso cuando yo veo eso en la internet, en Facebook, me da tristeza, porque no es lo que deberíamos estar concentrándonos en este tiempo. Quiero tomarte otro ejemplo de cómo porque aquí el problema no lo tiene el judaísmo. El judaísmo está tomando lo que los lectores del Nuevo Testamento enseñan y están diciendo, pero pues si lo que ustedes enseñan es así, entonces Yeshua no puede ser. Claro, no cuadra. Claro, no cuadra. Si yo digo que Yeshua me liberó de la ley, de la maldición de la ley, el judaísmo dice, mira, nosotros creemos que cuando Mashiach venga, Mashiach nos va a enseñar la Torah, como fue dada en el Sinaí. Pero si ustedes dicen que Yeshua vino a abolir la Torah, entonces ellos toman lo que ellos enseñan. Totalmente. Ellos dicen, bueno, eso es, ellos dicen que Yeshua es el Mesías que vino a abolir la ley. Eso no es lo que yo creo, entonces tiene que ser otro. Automáticamente hay una descalificación de Yeshua, pero no porque ellos asocian, sino por la desociación que se ha hecho en el mundo occidental utilizando, claro. Imagínense si el mismo Yeshua dice con sus labios, ¿no? en Matitiaco, en Mateo, dice, yo no he venido a abolir la ley. Hoy, si un predicador dice que Yeshua vino a abolir la ley, es una locura. o sea, aquí, aquí somos bipolares religiosos, o no está leyendo, o no estoy entendiendo lo que está diciendo aquí, porque si Yeshua mismo está diciendo que él no vino a abolir la ley, ¿cómo Pablo puede decir otra cosa contraria? Más bien es la lectura sugestionada, el adoctrinamiento sin ningún tipo de cuestionamiento o análisis al momento de
de recibir la enseñanza. Lamentablemente eso está pasando, Rabino. Leen sugestionadamente, porque aquí dice esto, y las personas van convencidas de que ahí dice eso. Claro, le ponen los lentes cuando tú vas a Disney, o que vas a un cine y vas a ver una película 3D o 4D, pues aquí ya estamos viendo 4D, entonces 4D, perdón, y para poder ver la película, para tú poder ver lo que ellos quieren que tú veas, ellos te dan una herramienta, Claro. que son los lentes, las gafas, y te los pones, y a través de eso, entonces que tú puedes ver lo que ellos quieren que tú veas. Y está pasando así con mucha gente, que le ponen la gafa, ¿no? de la predisposición teológica, de que ahí tienes que ver lo que nosotros creemos, porque tenemos 200 años enseñándola, porque tenemos 500 años enseñándolo, porque tenemos 2000 años enseñándolo. A ver, Rabino, y porque yo conversaba con algunos talmidín de Colombia principalmente, y estuvimos hablando sobre un tópico que decía la Biblia tiene errores de traducción. Entonces nos dimos cuenta sobre una particularidad que muchos, en hacer una copia, quizás no fue intencionado, cambiaron algunas cosas, y obvio el sentido de ciertas expresiones no se refleja con este cambio, no refleja realmente la originalidad que él plantea. Ahora, eso es del lado del cristianismo, del lado occidente, pero la pregunta es, ¿también el judaísmo actual ha hecho esto? Claro, con la Torah, claro. ¿Ha cambiado el judaísmo? Sí, por supuesto. Es que eso no se puede. Mire, hay si mal no recuerdo, son 28 versículos de la Tanaj que fueron modificados. Y de estos 28 versículos, Rabino, son cardinales sobre la creencia del Mesías. Por lo menos no te puedo decir la creencia del Mesías, pero te puedo decir que sí es el concepto de la humanización de un eterno soberano, de un eterno rey. Cuando se habla de Hashem, y el texto hebreo pone a Hashem como muy humano, ellos cambiaron. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos las copias donde están las anotaciones que se hicieron en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, que sí han habido cambios. Por cuestiones de escuelas, de formaciones. Por ejemplo, muy poca gente sabe que Casiodoro de Reina fue un obispo católico y que se convirtió al protestantismo de Juan Calvino. O sea, Casiodoro de Reina era calvinista. ¿No? Y los calvinistas, cuando inventaron, me perdonan los calvinistas, pero inventaron la escuela de la predestinación. Y en el Nuevo Testamento aparece la palabra predestinar. ¿Por qué? Porque el traductor tenía la potestad de poder jugar con el castellano, porque en el griego no dice predestinar. El griego dice predeterminar, que es otra cosa. Predeterminar es una cosa y predestinar es otra. Pero como él era calvinista y había tenido una escuela calvinista, al colocar los textos en español, empezó a colocar. Conocí uno de los hombres que me motivó a mí en mi vida a estudiar griego, y lo voy a decir en público, y ojalá que este video pueda llegar a él. Yo nunca, no sé dónde está, pero sí sé que está en Colombia ahora, por la inmigración venezolana. Mi hermano Jesús Zorrilla. Cuando yo tenía 13, 14 años, voy para 53, el primer hombre en mi vida que yo vi enseñando griego fue al señor Jesús Zorrilla, un colombiano que vivía en mi país, Venezuela. Y cuando yo veía a ese hombre cómo desglosaba el griego, yo me babeaba. Para mí era una cosa impresionante. Sé que vive, sé que está en Colombia, sé porque he estado en contacto con su hija, y que Dios le dé salud y larga vida a mi hermano Zorrilla y a su esposa. Eso a mí me motivó al día de hoy a poder buscar, ¿no?, si lo que estoy leyendo en español realmente está bien traducido o no. Y ahí es cuando me di cuenta de este proceso de que el traductor a veces cometió errores, y lo entiendo, porque el error es involuntario, porque el error es que tuvo que recurrir al único manuscrito que existía, que era el Textus Receptus, que data
del 1500 o el texto recibido que data del 1500, que es el que utilizó Casio de Reina para traducir del griego al español. Pero hoy tenemos una infinidad de manuscritos, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticanus, y tenemos una cantidad de manuscritos que podemos hacer unas comparaciones y nos damos cuenta que hubieron alguna manipulación. Pero te voy a poner un ejemplo mucho más palpable de lo que el judaísmo critica del Nuevo Testamento. En Mateo, en Mateo, Matitiahu, como le queramos llamar, en el capítulo 2 se menciona un texto que dice, en el capítulo 2, versículo 22, dice: pero oyendo Arquelao, que reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero fue avisado por revelación y en sueño, y fue a la región de Galilea. O sea, hablando de Joseph, ¿no? Y dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oh, eso es un buen punto. Bueno, yo reto a cualquiera que ya no tenga la enseñanza, porque si se la aprendió en el mesianismo no me puede responder. Pero cualquiera que se va a encontrar con este versículo, ¿qué texto en los profetas menciona que José y María, o Joseph y Miriam, tenían que ir a la ciudad de Nazaret y habitar allí? Porque el texto de Mateo explícitamente dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que había sido dicho por los, en plural, los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Fíjense, aquí hay una cosa interesante. El judaísmo rabínico moderno utiliza este texto porque te dice: no hay ningún texto en los profetas que diga eso. Pero los lectores del Nuevo Testamento damos por hecho de que ese versículo es inspirado. Y al ser inspirado, no es cuestionable. O sea, nosotros creemos que el Nuevo Testamento es un libro inspirado y no es cuestionable. Entonces, pues la pregunta es: ¿cómo yo resuelvo esto? Entonces el judaísmo dice: este libro no puede ser verdad, porque aquí está diciendo que en los profetas se menciona esto y la realidad es que no lo encontramos. Sí, bueno, me perdonan, disculpe, rabino, porque tenemos un pequeño percance aquí con la cámara y estamos solucionando. Gracias por la espera y bueno, ya estamos aquí. Gracias, Johnny, por la ayuda. Bueno, podemos continuar. No, que lo que estamos diciendo es que yo leo el Nuevo Testamento y tal vez muchos hermanos de los que nos están escuchando por Facebook, o los que nos están escuchando por el WhatsApp, por la página de la computadora, ¿cuántas veces hemos leído este versículo y no entendemos y no sabemos? Si me consigo con un judío, o yo mismo te digo: a ver, ¿tú crees lo que dice el versículo 23? Pues claro, porque ahí dice que eso está escrito en los profetas. ¿Dónde? Curiosamente, en mi Biblia, en esta versión que yo tengo, tiene lo que se llaman concordancias, que son anotaciones, tienen unas letritas pequeñas y unas anotaciones a pie de página, donde nos dicen supuestamente dónde está este versículo, ¿no? Entonces, cuando dice el capítulo 2, versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, ¿verdad? En mi Biblia, que yo estoy usando una Reina Valera, para los que no saben, estoy utilizando una Reina Valera del 60, que es la que yo uso, porque es la que mejor conozco. Dice, tiene una letrita, que es la letra D. Entonces, uno va a buscar en la letra D y menciona Lucas 2:39, pero ese no nos interesa. Claro, porque es del Nuevo Testamento. Porque él dice los profetas. Entonces aparece otra letrita donde dice para que se cumpliese lo que fue dicho por los, o sea, está en plural, que no fue un profeta el que habló, fueron varios. Dice los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y pone una letrita y en mi Biblia aparece una letrita que es la letra E. Y esa letrita me lleva a Isaías capítulo 11. Entonces, cuando yo voy a Isaías capítulo 11, se supone que la concordancia debe estar exacta. Debe de decirme que lo que está en Mateo capítulo 2, 23
debe estar en Mateo, en Isaías, en Isayahu, capítulo 11, versículo 1. Pero mire lo curioso. Cuando yo voy al capítulo 11, versículo 1, dice: y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Claro, en el español no está el secreto. No, es que yo no sé si cualquiera puede entender lo que estoy tratando de transmitir. Si un judío te dice, ese versículo que está en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, que tú lo tienes como inspirado, dice que el niño había que llevarlo a Nazaret y que habitara allí para que se cumpliera la escritura, ahí está diciendo una mentira, porque no hay un texto en el Nuevo en la Torá, en la Tanaj, en los Nevi'im, en los profetas, que diga que el Mesías fuera a habitar una ciudad que se llama Nazaret. No hay. Y entonces, automáticamente cuando tú vas con la letrica de la concordancia y vienes a Isaías capítulo 11, versículo 1, tú dices, como dicen mis amigos cubanos, dice, paso escopeta. Diríamos los mexicanos, chanfle, ¿verdad? Dice, y saldrá un vástago del trono de Isaí, y un vástago, dice, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces el rabí lo dice, ahí no está. ¿Cuál es la conclusión? Si lo que dice aquí no lo puedo, lo que dice Mateo, no lo puedo comprobar con ninguno de los apóstoles, ¿cuál es la matemática simple que saca el que no tiene conocimiento? Que eso es falso. Que el Nuevo Testamento es falso, entonces yo abandono todo esto y me voy para el judaísmo. Total. ¿Por qué? Porque como no tengo conocimiento, porque a lo mejor el líder que yo tuve tenía buen corazón, tenía buenas intenciones, pero no tenía conocimiento. Entonces dice, no, pues esto es mentira. O por ejemplo, o el texto que está después voy a explicarlo, el texto de Isaías, porque cuando está hablando dice, saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago, donde dice vástago, la palabra es Netzer. De allí que esa ciudad se llamaba Nazarim, Nazrat, que es de donde, y por eso, o sea, Mateo ve como el cumplimiento de que Yeshua, que es un descendiente directo del rey David, que se cumple lo que está escrito aquí, que un vástago iba a salir de él, que iba a tomar el trono de la casa de David, lo asocia indiscutiblemente con la palabra Netzer, no, con vástago, con la ciudad que también se llamaba, que traía como raíz de origen del nombre la palabra vástago, y asocia Mateo literalmente de que está hablando, y no es la única vez que aparece muchísimas veces, porque en hebreo tenemos Netzer, tenemos para rama, tenemos dos palabras, una es Netzer y la otra después se la damos con más tiempo, porque hay mucho de qué hablar y poco tiempo. Ya se nos está acabando la batería del celular. Está trabajando ya está trabajando bien. Entonces estamos tratando de... Y la otra palabra es semaj. Semaj es la palabra para rama también. Y las dos están asociadas con Mashiach, las dos palabras. Pero Mateo está utilizando la que utiliza Isaías, que es Netzer, para hablar. Hay gente que es increíble que en pleno siglo XXI, hay creyentes y líderes que no ven la diferencia entre la palabra nazareno y nazareo. Sí, totalmente, sí, confunde la... Que una cosa no tiene nada, un nazrí es un habitante de la ciudad de Nazrat. O sea, Jerusalén se llama Jerusalén, un habitante de Jerusalén se le llama un jerusalmí, ¿no? No marca la diferencia. El nazareo es el que hace el voto del nazariato, el que tiene prohibido raparse la cabeza, tomar vino, contacto con muertos. Ese es el nazareo. Juan el Bautista, es posible que haya sido un nazareo, un nazir. Sansón era un nazir. Samuel era un nazir. Pablo hizo un voto de nazareo. Vaya al capítulo 21 del libro de los Hechos y va a ver a Pablo haciendo el voto de nazir con 4 hermanos creyentes, y iban al templo a hacer los sacrificios en el templo, que después podemos hablar también de eso. Pero es interesante porque cuando un judío te dice, no, pero es que ahí no dice, no, es que dice Netzer. Y Netzer tiene que ver con el nombre de la ciudad. Y por eso Mateo utilizó el nombre. O por ejemplo, te citan el famoso texto de Timoteo, donde dice que
Janes y Jambres, Sí. que a la manera de Janes y Jambres pelearon contra Moisés. Y Aarón. Y lo curioso es que el texto de Timoteo te da la concordancia. Y no aparece en el libro. Pero cuando usted va al Éxodo no aparece, no dice Janes y Jambres. ¿De dónde Pablo o Saúl sacó pero no falta el super espiritual que te diga, Se lo reveló el Señor. el Señor me lo reveló. Es que Pablo tenía una revelación diferente que no tenía ningún otro apóstol. Claro, tienen que salir con esos argumentos porque desconocen totalmente la literatura rabínica. La desconocen totalmente. Sí, ahí había literatura, ya él está usando la literatura. Entonces el punto no es que el judaísmo tiene un conflicto con el Nuevo Testamento, porque los lectores del Nuevo Testamento y los que creemos en el Brit Hadashah lo hemos transmitido totalmente descontextualizado. Imagínense, cuando yo le digo a la gente, pues Yeshua citó el Talmud, la gente te queda mirando extraño. Primero porque no sabe lo que es el Talmud, para empezar. No vamos a decir Talmud, Yeshua cita la Mishnah. Yeshua dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quién había dicho esa palabra? Pues cuando la gente del Nuevo Testamento lee esa palabra allí, dice, pues se la dio Yeshua. Fue el único que la dijo. Pues no, hay un hombre que vivió 100 años antes de Yeshua, llamado Hillel, que la citó. ¿Y qué está haciendo Yeshua? Citando la máxima, el rabino Hillel la está planteando. Y hay una frase del Shabbat también que habla de eso, y la citó, la dice Yeshua, y incluso han usado esas palabras para decir que le está anulando el Shabbat. Claro, cuando dice, Yeshua es el Señor del Shabbat. Bueno, no está diciendo que es el Señor del domingo. Porque si él hubiese dicho, yo soy el Señor del domingo y el Shabbat no lo es, no, él dice, yo soy Señor del Shabbat. Porque él es el Señor del día de reposo. Sí, pero y cuando dice, ahí mismo en esa expresión que dice, el Shabbat no se hizo, el hombre no se hizo para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Eso es una máxima rabínica. Exacto, lo hizo. Pero como yo no conozco lo que dice la literatura rabínica, ¿a qué llego a la conclusión? Que como yo aislé este libro del contexto histórico judío, entonces termino haciendo una conclusión totalmente descontextualizada, cuando el judío oye esta escuela totalmente descontextualizada, enseñada de una perspectiva totalmente ajena a lo que se vivía en el judaísmo del primer siglo. El judío dice, no, espérate, entonces el Nuevo Testamento no está inspirado, es contradice. Ahora, el que no fue educado de una forma correcta en las escrituras y le plantean esto, pues automáticamente dice, bueno, es que este libro dice mentira. Imagínate, aquí dice que Janes y Jambres pelearon contra Moisés. ¿Y dónde está eso? En Génesis, en Éxodo capítulo 6. Cuando llegó al capítulo 6 dice que los magos fueron. Y por ahí no dice Janes y Jambres, no es mentira, pero también me engañaron también aquí. Pero me voy para el judaísmo tradicional, voy para el judaísmo rabínico, porque lo que me están enseñando en el Brit Hadashah no está. El problema no es el Brit Hadashah. Sí, sobre eso yo escuché una vez una historia de un rabino que era el presidente, a finales del siglo XIX, el rabino Isaac Lichtenstein. Él odiaba el Nuevo Testamento. Él decía, una vez un estudiante, su yeshiva, se le presentó y le mostró el libro, y agarró el libro y lo tiró a un cuarto. Dijo, mira, no leas esta blasfemia. Y cierta ocasión estaba pasando por cierta situación y entró al cuarto y vio el libro que le había tirado y comenzó a leerlo y dijo, pero bueno, todo esto es judío. Se dio cuenta que Yeshua era totalmente el Mesías judío esperado, y fue cuando ese rabino creyó que Yeshua era el Mesías. Bueno, y actualmente con esta era de la informática, porque antes vivíamos en el oscurantismo. O sea, entienden, en el mundo medieval, al que se le ocurrió decir que la tierra era redonda, lo mataron. No, lo mataban o lo mataron. Era el oscurantismo, era lo que predominaba, era la iglesia imperial, como le llamo yo. Que no se podía, no, la tierra era plana y se acabó. Por eso todos los barcos andaban por las costas. Y porque tenían miedo de ir hasta el final, porque ahí había un precipicio. Nadie se acercaba. Solamente Cristóbal Colón o Christopher Columbus, que fue el que sabía que el círculo de la tierra que estaba en el libro de Job, y que la tierra era redonda y lo logró demostrar, ¿no? Pero en ese oscurantismo, donde no había opción al cuestionamiento, donde había que aceptar las formas establecidas sin cuestionamiento, pero en pleno siglo XXI, donde la era de la informática y la era de la luz, antes tenemos que esperar que las noticias llegaran por barco, después la aligeraron un poco cuando empezaron los telegramas, ¿no? Porque antes había que ir en caballo aquí en los Estados Unidos
Para llevar el correo. Se llamaba la diligencia, ¿no? Donde le iban en caballo, pero ahora estamos en la era de que cuando sucede algo, a los 2 segundos, Ya sé. la gente lo está viendo en vivo, sin tener que pagar ni siquiera un sistema de televisión ni de información. Simplemente con tener el celular activo y tener internet podemos ver las noticias que están sucediendo actualmente. Antes teníamos que esperar semanas y meses para darnos cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Que tristemente el problema del judaísmo es que hoy hay una apertura a un descubrir de una Biblia dentro. Y tenemos, por ejemplo, al señor Mario Sabán, que es un judío, pero que no está casado con el judaísmo tradicional, por decirlo de alguna manera, sino que es historiador. Y la historia dice, y con la historia tú no puedes pelear. La historia, porque la historia depende de quién la cuente, ¿no? Claro. Siempre la historia depende de quién la escriba. Pero la historia está escrita. Tú puedes leer la historia y sacar de la historia lo que tú quieras, pero hay otra parte de la historia que está allí. Y cuando tú vas a esa parte de la historia que no te enseñaron, ¿verdad? Cuando tú vas a la parte de la historia, por ejemplo, de Martín Lutero, que fue un reformador, pero Martín Lutero tiene una parte oscura, ¿no? De hecho, está muy de moda ahora la película de Bolívar, ¿no? Yo cuando vi a Bolívar, que me vi la serie completa y me asusté, porque a mí me mostraron a un Bolívar casi perfecto. Totalmente. Es un hombre, el ideal, el hombre perfecto, el hombre intachable, el hombre luchador, ¿no? De una ética y una moral. Pero resulta que tuvo otra parte de su historia que aparentemente no me la sé. No quiero hablar más de la serie, pero quisiera yo por mi propia cuenta buscar esa parte de la historia porque tiene que estar allí. Claro. En algún lugar tuvieron que sacarla. Entonces, el punto, como Mario Sabán, que está diciendo, yo puedo probar esto por la historia, y aquí lo que está diciendo es esto, no solamente lo está haciendo Mario Sabán en el judaísmo, lo están haciendo muchos judíos. Hay un rabino llamado, se me fue el nombre, se llama Luis, americano, escribió un libro que se llama Yeshua Kosher, y es ortodoxo. Y él, en una de sus páginas, él dice, el cristianismo nos robó al Yeshua judío. Bueno, imagínense. ¿Por qué? Porque él dice, pues yo no creo que sea el Mesías. Yo no creo que sea el Mesías. Pero que Yeshua vivió una vida, es que usaba tzitziot, usaba los flecos, como todo judío observante. O sea, que Yeshua si hubiese venido, no hubiese sido reformado, ni hubiese sido conservador, porque Yeshua usaba tzitzit, sus flecos, sus tzitziot, los usaba en su ropa, como la Torah establecía. De hecho, la muerte de flujo de sangre es lo que toca, ¿no? La bendición allí. Entonces, esta descontextualización y este debate abierto, serio, respetuoso, histórico, con conocimiento de fondo, con respeto, es lo que está llevando a una comprensión mejor. No sé, yo tengo en el mesianismo, voy para casi, no sé, 25, 30 años, ya yo no sé cuántos años llevo en el mesianismo, casi el tiempo que estoy viviendo en los Estados Unidos, pero hace unos 40 años esto no se hablaba. No, totalmente, era algo totalmente ¿No? opuesto. Y hay gente hoy que tú los confrontas con el documento histórico y prefieren seguir en su forma, y es respetable. Pero la realidad es que el judaísmo termina mirando a Yeshua de una manera totalmente ajena, porque el Yeshua que se vendió al judaísmo termina siendo griego, romano. Recuerdo la historia de Jonathan Setel. Jonathan Setel contó una historia. Jonathan Setel, que creo que algunos lo conocen, es un cantante judío mesiánico. Y alguien le habló de Mashiach en una iglesia cristiana. Y Jonathan Setel aceptó y fue a la iglesia cristiana. Y un día dice que pasó por uno de los pasillos del edificio y vio un cuadro de la Santa Cena. ¿Sabes? El cuadro típico de la Santa Cena. Y él se quedó mirando el cuadro y mirando el cuadro y mirando el cuadro. Y llegó el líder y le dijo, Jonathan, hermoso cuadro. Y dice, sí, muy lindo el cuadro. ¿Pero qué es eso? Le digo, pastor, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Y Jonathan le dice al pastor, pero Jonathan, ¿cómo es posible que tú siendo judío no entiendas que eso es una Pascua? Que es la Pascua judía. Esa fue la última cena que el Señor hizo, la Pascua, que la celebró con sus discípulos. ¿Cómo que tú siendo judío no te das cuenta de eso? Y dice Jonathan que se quedó mirando el cuadro y dijo, es que están vestidos como romanos.
el pan que está en la mesa Es con levadura. tiene levadura y en Pesaj no hay levadura. Yeshua está sentado en el medio de la mesa cuando la usanza es en la cabecera de la mesa. Están sentados en una silla cuando la silla es un invento medieval. En el Medio Oriente nos sentábamos en almohadones en aquellos tiempos, en el piso, y comíamos con las manos. Y ahí hay copas y hay una serie de cosas. Yo no sé qué es eso. Jonathan se preocupó y se fue. Hasta que el rabino Haim Levi fue el que lo fue a buscar, lo habló y le dijo, sí, el Mashiach es. Lo que pasa es que estaba con una perspectiva totalmente diferente. Y con eso quiero terminar. No es que hay una controversia contra el nuevo pacto. Hay infinidad de textos que lamentablemente, por estar descontextualizados, han sido mal interpretados. Y cuando el judaísmo oyó las formas y las escuelas de cada movimiento cristiano en Europa y en América, pues en base a eso también formularon sus criterios. Sí, obviamente, como dice el dicho, 2 más 2 son 4 y ya. Porque volvemos al mismo principio básico. Es como que cuando a mí me dijeran, no sé, que Ever es venezolano pero no le gustan las arepas, o que no sabe hacer arepas, o que no le gusta comerse, lo invito a comerse unos patacones y rellenos y no le gusta. ¿Qué patacones? Mira, ¿qué es eso? Patacones. Arepa con caraota. Arepa con caraota, con frijoles o con frijoles, como dicen nuestros hermanos colombianos, ¿no? Yeshua vivió un contexto cultural. El problema es que los lectores del Nuevo Testamento, si no aprendemos que la Biblia no la escribieron los hispanos, que no fue escrito por un español, que la Biblia fue escrita por judíos, para judíos y gentiles, no para gentiles y judíos, para judíos y después para gentiles, porque primero viene Israel, dice, ir y llevar, dice, primero Jerusalén a Judea en Samaria, y después hasta los últimos de la tierra. No, y el libro de Romanos también lo dice, 1:19, dice, porque el evangelio es poder de Dios para la salvación al judío primeramente y después al griego, ¿no? Entonces el punto aquí es bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que queremos terminar de lucir con esto? Que cuando el judaísmo ataca al Nuevo Testamento, lo ataca con un conocimiento preconcebido de una escuela que existe, de una mala interpretación y concepción del Nuevo Testamento de algunas personas que no saben leer o que no tienen una mayor información que este libro en las manos. Y yo personalmente me he vuelto muy cuidadoso a la hora de leer. O sea, hay una cosa que siempre escuché hace muchos años, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Pero yo lo llevo aún más allá. Un texto fuera de contexto puede llegar a formar una escuela y una falsa doctrina. Totalmente. Y un concepto totalmente ajeno al irrespeto de la inspiración del Ruach HaKodesh sobre la vida de los apóstoles. Los apóstoles fueron inspirados por el Ruach HaKodesh. Ellos escribieron y esas cartas que están todas desaparecidas, hubo tiempo de hacerle copias y copias y copias y copias hasta el día de hoy. Eso es lo que tenemos. Ahora, que tenemos problemas de traducción, eso es otro tema. Otro tema. El problema no estamos tratando aquí, el problema es las traducciones. Estamos hablando de el comprender lo que la carta o los escritos del Nuevo Pacto dicen, y esto ha llevado a que el judaísmo termine negando la veracidad del Nuevo Pacto, porque nosotros nos hemos encargado de enseñarlo de una manera correcta. Te voy a poner un ejemplo para terminar. ¿Tú te acuerdas que el pasaje está en Mateo capítulo 6, donde dice la lámpara del cuerpo, que tiene en mi Biblia dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Tú no sabes lo que yo he oído a través de mis 40 años sobre este versículo. He oído esos hombres que ven televisión, ¿sabes? Porque el pecado entra por los ojos, y las novelas, o los otros, esos hombres que están mirando a las mujeres, que después pecan en su corazón, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuide su ojo, no esté mirándole las piernas a las mujeres. Y yo, a ver, que yo también lo enseñé. Sí, porque yo antes de ser mesiánico también pasé por el movimiento protestante, ¿no? Y yo también, porque eso fue lo que yo escuché.
Hasta que un día me compré el Pirkei Avot, que es la enseñanza de los padres, que es un tratado, uno de los tratados talmúdicos. Y agarro el Pirkei Avot y estoy leyendo. Y dice, el buen ojo es el judío dadivoso, el mal ojo es el judío tacaño. Y el rabino Shmuel, que es el que se encarga de desglosar allí el concepto del buen ojo y del mal ojo, yo dije, no puede ser que yo toda mi vida enseñé esta tontería. ¿Cómo es posible? Claro, porque nosotros sabemos que el texto, porque nosotros agarramos el versículo 22 y el 23 del capítulo 6 y lo aislamos, porque el título dice lámpara del cuerpo y punto, y ahí te mata. Sí, encerramos todo ahí. Pero que el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, o porque menospreciará al uno y amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón o a las riquezas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando que el judío de buen ojo se aferra a la riqueza y hace de la riqueza una divinidad, un Dios, y se apega a eso, pero que el judío de buen ojo ve la necesidad, se mete la mano en el bolsillo y da una sedaca remecida y apretada. ¿No? Cuando uno entiende estos conceptos y uno dice, Dios mío, pero, o sea, darle la Biblia a la gente hoy es como agarrar y meter a 5 personas en un ascensor y meter un mono con un revólver. Ese es el único ejemplo que yo tengo para poner esto. O con una hojilla. O con una hojilla, imagínense, meter un mono con una hojilla y 5 personas en un ascensor. Corta para todos lados. Claro, tienen buena intención la gente, yo no niego la buena intención. Pero, y hay muchas cosas que están bien. No estoy diciendo que todos están enseñando la Biblia mal, no me malentiendan. Estoy diciendo que hay textos de la Biblia que tristemente se han mal interpretado por desconocer el contexto histórico, aún la gramática, la religión del primer siglo, porque el judaísmo de hoy no está practicando el judaísmo del primer siglo. Ni el judaísmo del medievo. Ni el medioevo. O sea, el judaísmo ha tenido que evolucionar. Mire, si usted mira a Rashi usaba turbante. Sí, y Maimónides también. Maimónides usaba turbante, no usaba una equipa como la usamos ahora. Esto es nuevo, esto es moderno. Esto es del siglo XX. Esto se inventó por ahí por los años 50, 40, se redujo más pequeña, por lo que hay que tener la cabeza cubierta. Pero hay gente que se pone, usted mira a los ortodoxos, se ponen la equipá y arriba se ponen el sombrero. Porque no quieren abandonar el sombrero, que era la práctica antigua, porque la cuestión es de que hay que cubrirse la cabeza. Te ponen una gorra, está bien. Te ponen la mano y entras a una sinagoga y está bien. Porque es una señal de respeto y de reverencia el tener la cabeza cubierta. Es nuestra cultura que hemos adoptado en el judaísmo mesiánico, es cultural. El cubrirnos la cabeza es señal de respeto, en reverencia, mientras que en otra cultura el descubrirse la cabeza es señal de respeto y de reverencia. Entonces es una cuestión cultural. Entonces ahí vamos. No hay tales contradicciones. Cuando aparece, por lo general, el judaísmo se está basando bajo la postulación de un concepto occidental, totalmente ignorando el concepto histórico, cultural, religioso, idiomático del judaísmo del primer siglo. Bueno, Rabino, tremenda bendición. Vamos a abrir el ciclo de preguntas por acá, por la aplicación. Si alguien tiene alguna pregunta, el hermano Javier, el hermano Alfredo, Priscila, Jessica, Rubén. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a abrir un espacio pequeño de preguntas. Con permiso del moderador, que sea yo soy el rabino, pero es el moderador. Pero si alguien las tiene por Facebook, que las haga y nosotros luego personalmente, en privado, les vamos también a responder. Sí, el Baruch Hashem, el hermano Johnny ahí va a estar de secretario también. Entonces, ¿alguna pregunta? Preguntas. Como decía mi maestra, o entendieron todo o no entendieron nada, una de dos. Sí, Morey, está muy claro el tema. Gracias, Rafaelito, gracias por el tema. Tal vez es una pregunta o compartir algo que pues, tengo conocimiento. Hay unos escritos desde la teología romana que hablan del Jesús histórico, es así el título, del Jesús histórico al Cristo de la fe, narrando la situación de que existe la narración histórica, el hecho histórico de lo que pasó con Jesús, y otra situación, el escrito del Evangelio,
que cambia un poquito el transcurso de los hechos históricos. Por ejemplo, cada evangelista toma un hecho histórico puntual, pero cada uno lo interpreta de manera diferente. Por ejemplo, la cultura de los panes, que Jesús también vaya por algunos lugares, son hechos históricos, pero que cada evangelista los toma desde un punto de vista diferente de acuerdo a la narración que le quiera presentar a una comunidad determinada. En el caso de Mateo a los judíos, en el caso de Lucas a los griegos, en el caso de Marcos a los romanos, etc. Entonces, no sé qué punto de vista tiene usted, Rabino, sobre este tema. A ver, hay un acontecimiento histórico, uno solo, no hay tres historias, no hay cuatro historias, hay una sola historia, que cada uno la planteó diferente, pero no está planteando una historia diferente a lo que pasó, sino que cada quien sacó de la historia lo que le interesaba que supiera cada destinatario a quien se le fue dirigida la carta. Por ejemplo, Mateo, como sabemos que Mateo es judío y le escribe a los judíos, o sea, a ver, yo en son de broma le digo a la gente, pues, si tú eres cristiano no puedes leer el Evangelio de Mateo, o si tú no eres judío, tú no puedes leer el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo lo fue escrito a los judíos. Entonces, es complicado acá. ¿Qué hace Mateo? Mateo toma la misma historia, o el mismo acontecimiento histórico, que para mí es el acontecimiento histórico más grande, porque es el cumplimiento de todas las profecías de la Torá. Yeshua toma, como Mateo vive la historia con Yeshua, de lo que Yeshua vivieron, ellos vivieron con Yeshua, y Mateo plasma para la audiencia al cual él está escribiendo la carta, lo plasma con las fraseologías y las terminologías que se necesita para que ellos puedan entender. Por ejemplo, Mateo no utiliza la expresión el reino de Dios. Mateo no utiliza esa expresión. Mateo dice el reino de los cielos. ¿Por qué Mateo utiliza en su evangelio, en su mevaser, utiliza la expresión reino de los cielos? Porque la palabra cielo es un hebraísmo que implica Dios, pero como para el judaísmo del primer siglo ya el término Hashem no se utilizaba, Mateo utiliza el hebraísmo que es cielo. Le pongo otro ejemplo. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí en la parábola, el hijo pródigo dice: iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, contra el cielo no se peca porque el cielo no es Dios. ¿Qué está diciendo? Eso es un hebraísmo que implica que he pecado contra Dios y he pecado contra ti, me he rebelado contra ti. Mateo está escribiendo a los judíos y el mismo acontecimiento histórico, porque esa pregunta me la hizo Johnny hace muchos años, me acuerdo, que por qué los cuatro evangelios narran cuatro cosas diferentes. Y digo, tú te imaginas lo aburrido que hubiese sido que lo mismo que escribió Mateo lo escribió Marco, y lo mismo que escribió Marco lo escribió Lucas, y lo mismo que escribió Lucas que lo escribió Juan. O sea, nos quedamos con uno. Lo que pasa es que como hay una audiencia diferente, el mismo acontecimiento histórico, porque entienda que Juan dice que Yeshua hizo muchas cosas más de las que están escritas en los evangelios, pero de todas esas cosas cada quien plasmó la historia del acontecimiento de Yeshua histórico para tratar o para enfocar algo específico. Por ejemplo, estoy hablando de Mateo. Mateo es escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué Mateo utiliza mucho la expresión escrito está? Porque su audiencia es judía. Y cuando le está diciendo escrito está, no está citando a Pablo, no está citando a Pedro, está citando Torá, está citando profetas, está citando los salmos, para demostrar que Yeshua es el Mesías. Ahora, cuando le escribe a otros, por ejemplo, como Marcos o Juan Marcos, cuando Marco escribe, Marco le escribe a otra comunidad. Entonces, cuando Mateo utiliza la expresión el reino de los cielos, Marco, como no tiene problema con esa comunidad, le escribe el reino de Dios. Entonces, no es que el acontecimiento histórico, cada quien contó una historia diferente. No, cada quien vivió la misma historia y dentro de lo acontecido sacaron los acontecimientos que le iban a servir a ellos para poder llevar a su audiencia a un conocimiento pleno de quién era Jesús. Bueno, contestada la pregunta, mi hermano Javier, ¿alguna pregunta ya, Johnny?
Bueno, la diremos personalmente, como dijimos. Dice, si las mujeres también deben cubrirse la cabeza o el cabello es el manto de la mujer. ¿Es una pregunta o es un comentario? Una pregunta. Es una pregunta. Me está preguntando que si la mujer tiene que cubrirse la cabeza. O el cabello es el manto de la mujer. A ver, depende en el tiempo que usted viva. Para la persona que hizo la pregunta, no diga el nombre. Para la persona que hizo la pregunta va a depender. Porque si está en el judaísmo del primer siglo, si está en el judaísmo medieval o si está en el judaísmo moderno. ¿Por qué? Porque la Torá no manda explícitamente a cubrirse la cabeza. Hay una tradición cultural que está en el Medio Oriente donde las mujeres solteras no se cubrían la cabeza porque era la señal de que estaban disponibles para pedirlas. Una mujer una vez se casaba, debía de cubrirse la cabeza porque era la señal de autoridad de que tenía marido. O sea, el tener la cabeza cubierta le reemplazaba a ellas en el judaísmo del primer siglo que eran que estaban ya comprometidas, casadas, y nadie, pues ningún hombre un sádico, un justo, un hombre de Dios, veía ya una mujer con su cabeza cubierta y trataba. Eso dentro de la cultura de Israel. En otras culturas, Pablo, cuando está en Corinto, toca el tema y dice que la mujer en vez del velo le ha dado el cabello. ¿Pero por qué? No es que está contradiciendo la cultura hebrea. Tiene un conflicto con las mujeres de Corintio porque las sacerdotisas, había un culto a la diosa Artemisa, gracias, donde las mujeres en devoción se rapaban la cabeza. Cuando esas mujeres venían a la fe, venían con la cabeza rapada. Entonces podía dar una mala impresión de que, mira, la señora Artemisa también los aceptan aquí. Entonces se les mandaba a cubrir la cabeza hasta que su pelo creciera. Hoy, actualmente, los ultraortodoxos, o sea, no los ortodoxos, los ultraortodoxos, las mujeres se cubren la cabeza, algunas usan pelucas, se cubren la cabeza con una peluca porque solamente su esposo es el único que le puede ver el cabello. Esto es delicado de explicar ahora, pues es muy largo, pero la realidad que entienda que la halajá, el judaísmo ortodoxo y conservador muchas veces lleva la tradición oral, la lleva al Sinaí y la pone al mismo nivel de la Torá. Por eso es obligatorio dentro del movimiento ultraortodoxo, no ortodoxo. Las ortodoxas no se cubren la cabeza, o por lo menos no es obligatorio. Ustedes lo digo que aquí hay infinidad de congregaciones judías tradicionales ortodoxas, las mujeres no se cubren la cabeza, no están obligadas, casadas o solteras. Ahora va dentro de los movimientos ultraortodoxos, los hasídicos, ahí sí. Muchacha que se casa, muchacha que tiene que cubrirse la cabeza para demostrar que está plenamente comprometida y casada con su esposo. Bueno, primero respondida la pregunta del hermano Javier sobre lo que usted planteó, muy buena pregunta al hermano Pastor. También allá la hermana ha respondido la pregunta. Les recuerdo que este video va a quedar en Facebook, plasmado en mi perfil de Ever Montero. Pueden ahí ubicarlo, ahí hay incluso varios videos con el rabino y personas dando ciertos shiur. Cualquier pregunta que tengan, se la trataremos de responder personalmente a la medida de lo posible. ¿Alguna otra pregunta? Allá el hermano Alfredo, Javier, ¿todo está claro? Sí, More, yo tengo otra pregunta en cuanto a que el rabino dijo, no recuerdo bien la anécdota, que si acaso alguien no conocía al Mashiach, Yeshua, Mesías, llegaba ante el Eterno, no tendría ningún problema, pero sí tendría problemas aquellos que lo conocemos. Pero la pregunta es, con referente a aquel que no conoce al Mesías, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí sería contradictorio porque ¿cómo llega ante el Padre, ante el Eterno, si no a través del Mesías? Bueno,
Yo no dije eso lo que usted dijo. Yo lo que dije fue que un judío que no conoció a Yeshua, se muere mañana y va a la presencia del Eterno, el Eterno simplemente lo va a juzgar en base a lo que su conciencia y su conocimiento le determinó. Porque yo hablé fue de los judíos y de los conversos que se convirtieron del cristianismo al judaísmo. Cuando una persona no conoció a Yeshua, o sea, ¿cuál va a ser la manera de juzgarlo? Bueno, entendemos si estamos hablando de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel cree en Mashiach. Que no cree que Yeshua es otra cosa. Pero Israel cree en Mashiach. Cree en la resurrección de los muertos. Cree que va a haber un juicio final. Y Israel en términos generales, porque hay gente en Israel que no guarda nada. En Israel hay paradas de homosexuales, en Israel hay droga, en Israel hay prostitución, en Israel hay de todas esas cosas. Porque la gente piensa que cuando va a Israel es un pueblo kadosh. No, se asombra. Una de las paradas de gay más grandes en el mundo está en Israel, en Tel Aviv, para que lo sepan. Lo que estoy diciendo es que una persona que conoció a Yeshua y negó a Yeshua por de alguna manera sentirse aceptado dentro de los movimientos judíos rabínicos, esta persona tiene problemas. Porque es que al judío que nunca conoció a Yeshua, porque imagínense, que nunca le habló, hay judíos que no oyen ni televisión ni radio. Totalmente. Y nunca han oído hablar del Mesías. Los indígenas que están en la Amazonía, hay cantidad de indígenas que nunca han oído hablar del Mesías. Hay tribus africanas. Entonces se van a perder así porque no oyeron Juan 14:6. Pablo dice que los que no conocieron la Torá, como la conocemos nosotros, van a ser juzgados por su conciencia. Lo que su conciencia le determinó que está bien o está mal, en base a eso Hashem lo va a juzgar. Porque imagínense, no puede mandar a alguien, pero ¿cómo me van a mandar a mí para el Gehenna si yo no? ¿Quién es ese? Yo nunca lo escuché. No lo escuché. Ah, no, pero que Juan 14:6 dice que el que yo soy el camino, la verdad y la vida, y te lleva al Padre sino por mí. Si no te perdiste. O sea, Hashem no puede hacer eso, porque es que la voluntad del hombre es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo lo que planteé, lo planteé desde el punto de vista de un judío que nunca escuchó de Yeshua y de un cristiano que se convirtió al judaísmo. Porque ese que es un cristiano que se convirtió al judaísmo creyó en Yeshua, vivió en Yeshua, predicó a Yeshua. Y un día, por un papel de conversión, por una aceptación en el judaísmo, o porque se quería vivir a Israel y quería que le dieran, el rabino le firmara una carta y le preguntaron, ¿tú crees que Yeshua? No, yo no creo que es un impostor, es un hereje, eso es mentira y el Nuevo Testamento no sirve. Ese tiene problemas porque es que un apóstata es uno que conoce la verdad y la niega. Pero uno que nunca ha conocido nada no lo podemos acusar de apóstata. O sea, el apóstata es el que conoció y negó. Por eso Jesús dice, el que me negare delante de los hombres, pero un judío que no conoció a Jesús no lo va a negar porque es que no lo conoció. Entienda, el 97% del judaísmo no conoce a Yeshua. No sabe nada de Yeshua, nada. El 97% no conoce. Y el 3% de lo que conoce es el concepto que ha vendido el cristianismo con su multiforma de creencia y de escuela y de dogmas y de tradiciones en estos últimos 1700, 1600 años. Bueno, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya hemos sobrepasado el tiempo de las preguntas. Les recuerdo a todos mis amigos que el video va a quedar en el perfil de Facebook y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Eterno a las 8 de la noche para otro Shurim más de Shurim HaTorah, otra lección de la Torah. Le doy gracias, Rabino, por haber estado con nosotros. Que el Eterno le bendiga. Siempre somos bendecidos por la sabiduría que el Eterno ha colocado en su vida y que nos siga llenando de luz mucho más. No, quiero agradecerle a todos los que de alguna u otra manera se conectan, que apoyan nuestro trabajo aquí desde la ciudad de Miami, desde la congregación mesiánica Sar Shalom, que
que están con nosotros. Nuestra única intención es poderle transmitir pues lo que el Eterno nos ha dado, y queremos pues que caigan en buena tierra y que den fruto al 100%. Así que, hermano Javier, muchísimas gracias, el pastor César por allá, los hermanos de California, todos los que están conectados. Queremos, pues personalmente quiero darle gracias por estar apoyando a mi hermano, que es un discípulo que tenemos acá, y que podamos juntos seguir extendiendo el reino de Dios, que de eso se trata. Muchísimas gracias por haberme permitido estar acá. Muchas bendiciones y shalom, hermano. Bueno, mi hermano, que el Eterno le bendiga. Nos vemos el próximo martes con la ayuda del Eterno. Y bueno, que tengan una buena laila, una buena noche. Shalom. Shalom. Shalom, More, Rabino. Shalom, hermano. Shalom, cuídense. Saludos.